Bien, hermanos queridos, hoy día vamos a estar viendo la vida de un hombre que es muy importante en la fe, en la historia de la fe. Y quiero contarles un relato, no sé si ustedes conocen a Neil Armstrong, ¿sí? ¿Cierto? Todos lo conocemos. Este hombre trabajó en la NASA, para los que no saben, ¿ya? Y estaba él en plena guerra, en el tiempo de la Guerra Fría, en plena carrera espacial. La NASA competía con la Unión Soviética y el objetivo era llevar a un hombre a la Luna, a un lugar desconocido. Más allá de lo que todos conocíamos, nos subimos al carro. Los hombres querían mandar, Estados Unidos específicamente quería mandar a este hombre para allá, pero tenía muchos riesgos. Una explosión del cohete, fallos en la órbita, quedarse sin combustible, no poder despegar de la Luna. En el fondo, esa tripulación podía morir en el espacio. Era un viaje más allá de lo conocido. El día del despegue del viaje, el rugido del cohete sacudía la Tierra. Y en la cabina del Apolo 11, Neil Armstrong sentía con cada fibra de su cuerpo, vibraba con la fuerza de miles de toneladas de fuego, cuando vibraba esa máquina que iba a ir a la Luna. Sabía que no había marcha atrás. La orden era clara, pero casi incomprensible. Ve a la Luna, camina donde nadie ha caminado y vuelve. Esa era la orden de Neil Armstrong. Anda y camina en la Luna, donde nunca nadie puso el pie. Tú tienes que caminar. Volver. El volver era algo completamente inseguro. Nadie lo podía asegurar o garantizar. El espacio era un océano negro infinito y la Luna un mundo extraño que podía tragarlo sin dejar rastro. Sin embargo, Armstrong y sus compañeros obedecieron no por sumisión, sino porque ellos creían con una fe inquebrantable en la misión y en el sueño humano de conquistar lo desconocido. Horas después, el módulo lunar Eagle se desprendió del Apolo y comenzó su descenso, y el sistema automático falló. ¿Sabía usted eso? Ese sistema falló. Alarmas rojas parpadeaban, el combustible se agotaba. Armstrong tomó el control manual, bajó la superficie lunar. Era un laberinto de rocas y cráteres. Cada segundo era una sentencia. Si arriba, morirían allí y la historia los recordaría como fantasmas en el espacio. Quedaban solo 30 segundos de combustible. La voz en su auricular era fría e implacable. Armstrong respiró hondo, ajustó la palanca y con un pulso de acero posó el módulo sobre el polvo gris, silencioso. Luego su voz dijo: Houston, el águila ha aterrizado. Cuando abrió la escotilla y descendió a la escalera, el universo entero contuvo el aliento. Cada paso era un desafío a la muerte, un salto hacia lo desconocido, y allí, sobre un suelo que jamás había sentido el calor de la vida, Armstrong dejó su huella no solo en la Luna, sino en la historia. Es la historia de un hombre que fue más allá de lo desconocido y pese a todo, con su corazón lleno de fe en la tecnología, en la obra humana, lo logró. Nosotros también, sin duda alguna, en nuestras vidas enfrentamos dificultades, enfrentamos desafíos y Dios quiere que también nosotros, como sus hijos y aquellos que no lo son, también tomemos la decisión de tener esa misma fe, pero no en algo humano, sino en lo divino, para ir y dar ese paso más allá de lo conocido,
más allá de lo que nos acomoda, más allá de lo que estamos acostumbrados. Y es por eso que Dios nos llama a hacer eso. Y lo ha hecho en la historia de la Biblia, lo podemos ver. Podemos ver que la palabra de Dios nos muestra que para hacer su plan, para hacer su maravilloso plan de redención y de salvación, Él llamó a hombres más allá de lo desconocido. Podemos ver en Éxodo 3:10, cómo le dice a Moisés, ven, ahí lo van a mostrar, Éxodo 3:10. Ahí dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios llama a Moisés a una misión completamente incierta. Moisés conocía lo que había en Egipto, conocía a la familia del faraón, pero no conocía los resultados y los riesgos que iba a correr. Pero sabe, había algo que tampoco conocía muy bien, cuál era su Dios. Porque él sabía que existía Dios, pero todavía no lo conocía, no había visto las maravillas que Dios podía hacer. Pero Dios lo desafía. También lo hace con Josué. 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que seas valiente. ¿Lo desafía qué? A conquistar la tierra que él tenía preparado para ellos. Y por último, nuestro Señor Jesucristo, mira lo que les dice en Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Jesús desafía a sus discípulos a dejar todo y a seguirle. ¿Ellos entendían, comprendían la magnitud de esa invitación? Obviamente que no. Ni siquiera entendían mucho con lo que estaba pasando cuando Cristo moría en la cruz. Pero ese llamado, esa invitación también los hace a nosotros. El tema que hoy día vamos a ver lleva por título un llamado más allá de lo conocido. Y el primer punto se llama el elegido para ir más allá de lo conocido. El elegido para ir más allá de lo conocido. El segundo punto, ¿por qué obedecer al llamado para ir más allá de lo conocido? Y el tercero, un llamado más allá de lo conocido que desafía nuestra fe. Que desafía nuestra fe. En Génesis, en el libro de Génesis, podemos ver dos partes para que usted se vaya haciendo una idea de lo importante y relevante que es ver la historia de Abraham. En Génesis podemos ver dos partes, que una se encuentra en el capítulo 1 al capítulo 11, que tiene que ver con toda la creación, ¿cierto? Del capítulo 1 al capítulo 11, principalmente toda la creación. ¿Y cuántos años abarca ese tiempo? Más o menos 2000 años. En solo 11 versículos Dios nos habla de 2000 años de historia. Aproximadamente, obviamente, porque son números aproximados. Y del capítulo 39, del 12 al 50, abarca más o menos 350 años. ¿Y de qué se trata? De Abraham y su descendencia. Entonces Dios invierte más capítulos de la historia, más capítulos de la Biblia, en la historia de Abraham y su descendencia, que es la misma creación. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros veamos esta enseñanza que nos deja. ¿Cómo comienza esto? Obviamente en el jardín, ¿cierto? En Edén, Adán y Eva, quienes ellos rechazan la instrucción de Dios, lo podemos ver ahí en Génesis 15:17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, mas no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Entonces ahí comienza la caída, porque ellos desechan el mandato de Dios
y se transforma este mundo que era de bendición en un mundo de maldición. Y comienza la muerte, las enfermedades, y viene toda esta decadencia. Y ese acto de rebeldía lleva a la humanidad a esto. Después se levanta, ¿cierto? Dios levanta a Noé y viene el diluvio y Dios destruye todo con el diluvio, rescata a Noé y luego las generaciones posteriores a Noé no fueron mejores que las anteriores. También comenzaron ellos en la misma decadencia de la idolatría, de la perversión, de todo tipo, y cayeron también en eso. Esas generaciones no fueron muy distintas a las anteriores, pero Dios había hecho una promesa que no iba a volver a destruir la tierra como lo había hecho anteriormente con agua. Pero Dios tenía un plan de redención, Dios tenía un plan ya en su mente. El hombre era rebelde, el hombre era perverso, el hombre era pecador, el hombre se rebelaba contra Dios y Dios tenía un plan. Pero Dios, en esa misericordia que solo Él tiene, en ese amor que solo Él tiene, levanta a un hombre y lo llama para su plan, para cumplir su plan. A un hijo de Sem, a un descendiente de Sem. Ahí en Génesis del 11, del 25 al 26 se relata, ¿cierto? Se dice que Sem engendró a Arfaxad, Arfaxad engendró a Sala, Sala a Eber, Eber a Peleg, Peleg a Reu, Reu a Serug, Serug a Nacor, Nacor a Taré y Taré a Abraham. Y luego Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a las 12 tribus y viene, ¿cierto?, el pueblo de Israel. ¿Por qué hago todo esto? Para que usted entienda que hay un plan, que esto no es fortuito y cuál es la importancia de este hombre que es Abraham. ¿Por qué Dios lo llama y por qué tiene él ese plan en su corazón? Para salvar al hombre, para rescatar al hombre, para mostrar su misericordia y su amor para con nosotros. El plan redentor de Dios comenzó con su elección de un hombre llamado Abraham. Y el pasaje que hoy día hemos leído, el principal donde vamos a estar hoy día, está en Génesis 12 del 1 al 4, que ya lo hemos leído, así que no lo vamos a leer de nuevo, lo vamos a ir analizando posteriormente y vamos a pasar entonces al primer punto, el elegido. ¿Cuál es el elegido para ir más allá? Vamos a ver quién es este elegido, quién es este Abraham. Y para entender bien quién es Abraham, quiero que vayamos ahí a Génesis 11, 27 al 32, estemos ahí. Si lo podemos leer, dice, ¿lo leemos todos juntos? ¿Amén? 1, 2, 3. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Harán, y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y como Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Abraham, cuyo nombre original era Abram, sin la H, Dios se lo cambia porque Él tenía un plan con él. En Génesis 17:5 hace este cambio porque el nombre Abraham, sin la H, significa Padre exaltado, pero Dios lo cambia a Abraham y significa Padre de multitudes. Había un fin, había una razón. Dios siempre tiene un plan y vivió más o menos 2000 años antes de Cristo en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, ese lugar.
actualmente unos dicen Irak, Irán, Irak, pero por ahí está Irak, y los arqueólogos han descubierto que en estas ciudades, en estas civilizaciones, había gente con mucha cultura, no eran como nos muestran a nosotros que eran unos incivilizados de repente, que son unos animales o unos cavernícolas. Era gente que tenía una civilización, que tenía una cultura, que tenían un entendimiento, tenían algún tipo de ciencia, pero también tenían todas las perversiones, todas las maldades, todas las idolatrías que nosotros hemos conocido por medio de la palabra, y adoraban a dioses falsos y los idolatraban. Tenían el dios de la luna, Sin, a quien consideraba el señor del cielo, y Abraham, igual que toda su parentela, estaba ahí sumido en eso. Él era un hombre común y silvestre, como cualquiera de los demás, y él tenía esas mismas costumbres y esas mismas creencias. Pero Dios, en su misericordia, lo llamó. ¿Y por qué digo esto? Mira lo que dice Josué 24:2. Esto no es algo que yo estoy inventando, lo dijo Josué, lo dice la palabra. Mira, 24:2. Josué 24:2. Ahí, ya. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían. ¿A quiénes servían? A dioses extraños. Esa era la cultura. Eso era lo que vivía Abraham. En ese tiempo, en ese lugar, estaba Abraham. Aún así, Dios quiso escogerlo y separarlo para llevar a cabo su plan. ¿Sabe que todos tenemos nuestro propio Ur de los Caldeos? Cada uno de nosotros tiene su propia historia de idolatría, su propia historia de perdición, su propia historia de maldad. Pero aún así, Dios te amó y te escogió para que tú lleves a cabo su plan. Ese es un Dios de misericordia, ese es un Dios de amor, ese es un Dios que te ama, que nos ama. Y así lo hizo también con Abraham. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí se da cuenta que está en tiempo pasado. Dice, pero Jehová había dicho. ¿Se da cuenta que está en tiempo pasado? ¿Por qué Jehová le había dicho? ¿Y dónde estaba entonces Abraham si ya le habían dicho? Pero hay una explicación, y esa explicación nos la da Esteban. Esteban en el capítulo 7, versículo 2 de Hechos. Capítulo 7, versículo 2 de Hechos. Dice, Esteban cuando está haciendo su discurso apologético de su fe, ahí, antes de morir, y él dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en... O sea que el llamado había sido antes de estar en Harán con su padre. Por eso era importante que leyéramos esos versículos previos del 27 al 32, donde nos dice la genealogía, un pequeño trozo de la familia, y cómo Taré, Abraham, con su padre Taré, fueron a Canaán, pero se detuvieron en Harán, en ese lugar. Pero el llamado a Abraham lo había tenido antes, estando en Mesopotamia. ¿Por qué es importante? Porque Dios es misericordioso y es paciente con nosotros. Dios, por su pura y hermosa misericordia, sacó a Abraham de su lugar de muerte y de
idolatría. Vuestros padres habitaron antiguamente en otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses ajenos. Entonces, hermanos, visitas, te quiero preguntar, esto nos muestra cómo Dios nos saca también a nosotros, haciéndonos un llamado para salir del mundo idólatra, del mundo de la idolatría. Es que yo no soy idólatra, yo vengo a la iglesia, yo hago lo bueno, yo trato de hacer lo bueno. Todos somos idólatras de alguna u otra forma. De alguna forma tenemos nuestros propios ídolos. Levantamos ídolos en nuestras vidas. Si hay algo que está ocupando el lugar de Dios, eso es idolatría. Dios debiera ser la primera y única prioridad en nuestras vidas. Y no lo es. Y no lo es. Y recuerde, hermano, y visita, a veces lo bueno es enemigo de lo perfecto. Y lo perfecto es adorar a Dios. Y a veces adoramos otras cosas sin darnos cuenta. Te invito a que tomes una decisión, a que escuches el llamado de Dios para este instante en que tú estás viviendo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿A qué estás dedicando tu vida? ¿De verdad tu vida está 100% entregada al Señor? ¿De verdad? Y si no eres hijo de Dios, te pregunto, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Dios te está llamando hoy día para que tomes una decisión. La vida es con Cristo eterna. Sin Cristo es la condenación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor, así estamos nosotros, todos pecadores, pero los que se arrepienten y que buscan el perdón de Dios por medio de la fe en Cristo, muriendo en esa cruz, tiene el perdón del Padre y tiene vida eterna. Toma una decisión. Es este el momento. Es un paso de fe, sin duda, sin duda. Y debes tomarlo porque conviene siempre. La vida eterna que te puede dar Dios es la invitación. Y si tú eres hijo de Dios también, piensa bien a quién estás sirviendo. Piensa bien cuáles son tus prioridades. Piensa bien si de verdad no estás llevando una vida de idolatría. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin duda que es un paso de fe, pero Dios nos llama a dar ese paso de fe. Es la invitación que te hago hoy. Segundo punto. ¿Por qué obedecer al llamado para ir más allá de lo desconocido? Si estoy bien aquí, pues, estoy cómodo, me resulta fácil. ¿Por qué obedecer entonces ese llamado? Génesis 12:3. 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Lo leí 2 veces, está escrito 2. Bien. El primer motivo por el cual Dios nos llama y nosotros debemos obedecerle, ¿sabe cuál es? Porque Él es soberano. Porque Él es soberano y es así de simple. Dios es soberano y es todopoderoso. El que te está llamando tiene todo el poder y es el Rey del universo, es el Señor de la creación y Él te llama para su propósito y para bendecir tu vida. Ese es el principal motivo por el cual debemos obedecer al llamado. Romanos 9, del 9 al 13 dice,
porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque Él que llama, sino por el que llama. Él es soberano, Él llama, Él elige, Él tiene el poder, Él tiene esa soberanía. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuestionarlo? ¿Nos vamos a rebelar? ¿Nos vamos a amurrar? Si Él es Dios, si Él es soberano, no tenemos alternativa. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Dios es soberano y debemos obedecer. No tenemos nada más que hacer. Segundo motivo por qué debemos obedecer al llamado de Dios. Este llamado a ir más allá de lo desconocido o de lo conocido. ¿Sabe cuál es? Porque es un privilegio. Obviamente que es un privilegio. Es un privilegio que Dios te llame. Cuando Dios nos llama es un privilegio. ¿Se acuerda del caso de Mefiboset? ¿Lo conoce? Qué hermoso llamado es eso. Dijo en 2 Samuel 9:1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Mira lo que está haciendo el rey con este hombre. Está pensando en él, está recordándose de él. Así también Dios con nosotros. Desde la fundación de todo, ya estaba pensando en nosotros. No estaba pensando así en harta gente, en una foto de harta gente. No, estaba pensando con nombre y apellido por cada uno de nosotros. Y y vino Mefiboset, dice del 6 al 8, dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién no era un perro muerto ante Dios? Todos nosotros somos así, como Mefiboset, un perro muerto ante el rey. Un perro muerto ante el Dios Todopoderoso. Yo conocí a un niño que cuando era chico era pobre, muy pobre. Bueno, ni tan pobre, pero era pobre. Y me acuerdo que había un cumpleaños de un vecino, invitaron a todos. Y a él no lo invitaron. ¿Saben por qué? Porque era pobre. Y él estaba agarrado de la rejita de la casa del jardín, mirando para adentro del cumpleaños. Porque él soñaba que lo llamaran su amigo, porque eran amigos, igual jugaban juntos. Y esperaba que lo llamaran. Y le dijeran: ven al banquete del cumpleaños, porque en ese tiempo los cumpleaños eran con chocolate y la torta que hacía la mamá. Y él pensaba en eso, que lo invitaran. Pero ese niño creció y conoció al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a ese mismo que te llamó a ti y que me llamó a mí. Y le dijo: no te preocupes si no te invitaron a ese banquete. Yo tengo preparado un banquete para ti en el cielo. Entonces, no es un privilegio que te llame el Señor a su obra. No es un privilegio que el Señor te llame a servir. No es un privilegio que un perro muerto sea llamado a servirle al Rey de la Gloria, al Dios Todopoderoso. Amén.
Amén. Y ese es nuestro privilegio. Tercero, ¿por qué? Porque nos bendice. Porque Dios nos bendice. Porque Dios bendice cuando llama. Dios no te llama y te deja. Dios te bendice, Dios te cuida, Dios está contigo. No dice que no vas a tener problemas, pero dice que el Señor nos va a bendecir. Y en este texto lo podemos ver con Abraham. Y podemos ver que Dios hace un pacto incondicional con él. No importa lo que haga Abraham, Dios va a cumplir su plan. Eso significa, porque Dios hizo pactos condicionales con los hombres. Hizo pactos que tenían condiciones. Por ejemplo, con el pueblo de Israel, en Deuteronomio 28, 1, 2, le dice, respecto de si cumplían o no la ley, les dice en Deuteronomio 28, 1, 2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ve? Había bendición, pero tenía condición. Y después, en el versículo 15 del mismo capítulo de Deuteronomio, viene la otra posibilidad. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ve que era un pacto condicional, pero acá Dios está haciendo con Abraham un pacto incondicional, un pacto que solamente dependía de Dios. Y tiene tres bendiciones importantes. La primera, Dios promete una bendición incondicional nacional. Y haré de ti, dice el versículo 2 del capítulo 12 de Génesis, dice, y haré de ti una nación grande. ¿Se da cuenta? Los descendientes de Abraham serían lo suficientemente numerosos como para formar una gran y enorme nación. Y recordar que esta promesa se le está haciendo a un hombre que su esposa, bueno, era un hombre ya bastante pasado en años, y su esposa era estéril. Pero Dios le está haciendo esta promesa. ¿Se da cuenta la fe que debía tener Abraham para creerle a Dios? Pero Dios estaba haciendo esta promesa y Dios la va a cumplir. Y no llegó inmediatamente. Todo esto Abraham no lo alcanzó a ver tampoco. Pero Dios forma este carácter, forma esta fe en Abraham. Porque lo que pensaba Abraham en algún momento que quizás su siervo Eliezer iba a ser el heredero. Pero Dios lo corrige y Dios lo llama y le dice, no, Abraham, así no es. Mira, Génesis 15, 4, 6. No pienses que yo voy a hacer algo a medias, yo voy a hacer mi plan y te estoy diciendo que tú vas a ser el padre de esta gran nación por medio de tu heredero. Se lo dice en Génesis 15 del 4 al 6. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Dios nos hace esperar, cuando Dios nos hace esperar su respuesta, porque todavía no estamos preparados para ver su poder, no estamos preparados para esa responsabilidad y Dios quiere primero formar nuestra familia. ¿Por qué Abraham tenía que salir de ahí?
porque había que sacarlo de la idolatría, había que sacarlo de ese mundo donde él estaba, y Dios comenzó a forjar en él esta fe que fue paulatina. La fe no es inmediata. La fe, hay gente que tiene ese don que le da el Señor de tener una fe poderosa, pero el Señor con Abraham comenzó a forjar y a formar esta fe, el padre de la fe. Segundo, le prometió una bendición incondicional personal. Dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta bendición incluía riquezas y protección personal. Dios va a hacer con cada uno de nosotros lo que Él quiere. No significa que tú puedas pedirle al Señor, yo quiero, Él dice que tú le diste a Abraham, así que me tienes que dar a mí. No, el Señor es soberano. Y el Señor da como quiere y a quien quiere. Y Él hace como quiere. Nosotros no podemos obligarlos. Pero sin duda que Él cumplió su palabra con Abraham. Mira cómo lo conocían a Abraham en Génesis 23:6. Mira cómo lo conocían. Óyenos, dice, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Así le estaban hablando. ¿Cómo le llamaban? Príncipe. Lo bendijo, tenía buena opinión la gente de él. Y Dios no condena las riquezas ni a los ricos, porque Dios es soberano y puede bendecir a quien quiera. Y las bendiciones que Dios nos quiere dar son distintas también a nosotros. Podemos verlo en Marcos 10, del 29 al 31, donde Jesús les responde, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Ve que Dios te va a bendecir. Cristo lo dijo. Si no es acá, en la vida eterna. Y ya estamos siendo bendecidos con la vida eterna. Su llamado es fiel. Su llamado bendice. Su llamado bendice. Y por último, Dios prometió una bendición incondicional, internacional. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Dios es, en su grandioso plan de redimir al mundo del pecado y la maldad, no al mundo completo, sino a sus hijos, ¿cierto?, que están en el mundo. Desarrolló una nación fundada, ¿cierto?, en este hombre que es Abraham. Y ese era el plan de Dios, que esta nación fuera la luz del mundo. Mira, Éxodo 19:6. Mira lo que dice Éxodo 19:6, refiriéndose a los israelitas, al pueblo de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cómo los llamaba? Un pueblo de sacerdotes, gente santa. Y ese era el objetivo que tenía Dios con este pueblo que iba a fundar en Abraham. También lo dice en Isaías 49:6. Dice así. Dice, pero es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Luz de las naciones. Eso es el llamado. Aunque la obediencia de Abraham fue a medias, porque iba a Canaán y se detuvo en Harán. ¿Y qué le dijo Dios? Ándate con todo, deja toda tu parentela. ¿Y con quién iba? Con toda la parentela. Obediente el hombre. Pero Dios es misericordioso. Le dice en Hechos 7:2 al 4, mira lo que dice.
Esteban, varones hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria. Apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a tierra de la que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Esteban lo resume muy bien. A pesar de el error de Abraham, Dios lo usa igual. Dios tiene esa paciencia. A Dios, yo te quiero invitar ahora y te quiero preguntar, sin duda que Dios quiere bendecirnos, ¿cierto? Pero para que Dios nos bendiga, lo primero que debemos hacer es obedecer a Dios. El comienzo de toda bendición es la humillación y la obediencia. El comienzo de toda bendición que viene de Dios es la humillación y la obediencia. Claramente las bendiciones que recibe Abraham en esta promesa son para él. Nosotros no tenemos esas promesas, pero sí Jesús nos hizo promesas maravillosas, que Él nos va a cuidar, nos va a bendecir y está preparando un lugar maravilloso para nosotros en el cielo. Él es nuestra recompensa. Y por eso te pregunto, si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué estás esperando para obedecer al llamado? ¿Qué estás esperando para aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Y si eres hijo de Dios, ¿qué estás esperando para dejar todo eso que te aparta de la voluntad de Dios, que no te lleva a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios? Hacer su voluntad, estar en el centro de su voluntad, es el llamado que nos hace Dios. Eso es lo que quería con Abraham. ¿Por qué? Porque tenía un plan. Tú no tienes idea de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero nosotros nos queremos quedar en Harán. Nos queremos quedar en Mesopotamia, porque estamos bien ahí, estamos tranquilos. Tercer punto, un llamado más allá de lo desconocido que desafía nuestra fe, En Génesis 12:4 dice, Génesis 12:4, ahí dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Ya lo quieren leer todos juntos conmigo? ¿Ya? Bien, 1, 2, 3. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Este versículo, hermano, nos muestra la semillita, el comienzo incipiente de la fe de este hombre. Porque hay que ponerse en el lugar de él. Dios forjó en él este árbol gigante, maduro, frondoso y que produce mucho fruto. Y nos consuela y nos debe consolar ver cómo Dios no invalidó a Abraham, pese que no obedeció completamente. Porque Dios tiene misericordia de nosotros, nos ve con paciencia. Él podría haber dicho, ¿sabes qué, Abraham? Yo te llamé y no me obedeciste completamente. Yo quería que tú dejaras tu parentela y que vinieras a Canaán, pero no lo hiciste. Te viniste con ellos, a Canaán, dije Canaán, sí, ya, a Canaán, y dejaste Ur de los Caldeos, pero te quedaste en Harán y te venías con toda la parentela. ¿Por qué? No lo obedeció completamente, pero Dios tenía en su corazón este plan con este hombre y le tuvo paciencia. Dios es un Dios de misericordia y no espera que nosotros ejerzamos de una fe perfecta, sino que Él quiere más bien forjar nuestro carácter, ayudarnos a cultivar esa confianza madura en Él. Eso se va desarrollando. Por eso nosotros también, cada uno, debemos considerar que estamos en este constante proceso de crecimiento y siendo cada uno de nosotros moldeados por Dios. Cada uno de nosotros va
creciendo en la fe. Y ese es el llamado. ¿Podemos fallar? Sí. La diferencia es que a los hijos de Dios les duele fallarle a Dios. Esa debe ser tu preocupación. Si estás fallándole a Dios y te da lo mismo, entonces preocúpate, tienes un problema grave espiritual. Debes volverte a Dios, buscar su voluntad, humillar tu corazón, ver cuál es la voluntad de Dios en su palabra para tu vida. Y si no es así, si estás rebelde, debes humillarte a Él y someterte a su voluntad. No, es que yo me quiero casar con una niña inconversa, eso es rebeldía. No, es que yo quiero hacer cosas que están en contra de tu palabra, eso es rebeldía. Sométete a Dios y busca su voluntad. Entonces la pregunta que te hago, ¿buscamos nosotros hacer la voluntad de Dios en forma deliberada y apasionada? ¿Buscamos realmente hacer eso? Eso es la pregunta. ¿De verdad haces eso? ¿Sabes? La pereza, y la pereza espiritual, puede ser mortal. Y puede consumir nuestras vidas. Si tú no eres hijo de Dios y la pereza espiritual que hay en tu corazón, o la indiferencia espiritual, o te da lo mismo lo que te estoy hablando, seguramente te va a guiar a la condenación eterna, porque te vas a ir de este mundo a la condenación en pecado, sin reconocer a Cristo como Señor y Salvador, sin depositar tu fe en Él. Pero si tú eres hijo de Dios, igualmente vives en la pereza espiritual. ¿Sabes? La pereza es distinta a la flojera, porque uno puede estar flojo y hacer algo igual. Pero la pereza es la apatía a hacer lo más importante, que es obedecer a Dios. La pereza es hacer cualquier otra cosa menos dedicarte a hacer la voluntad de Dios. Es esa indiferencia que puede haber en el corazón. La pereza es fracasar, es seguir el curso, en seguir el curso que Dios nos puso enfrente, y significa fallar en cumplir nuestro propósito divino que viene de Dios. Dios nos desafía a orar a Él, a pedirle a Él que nos guíe hacia su voluntad, sin importar los cambios que debamos hacer en nuestras vidas, sin importar lo que debemos dejar en nuestras vidas. Y así vivir siempre en medio de su voluntad. ¿Y tú crees que no hay ejemplos en la palabra que nos muestra eso? Dios demanda de nosotros que hagamos su voluntad, y para eso vamos a tener que perder cosas. Muchas veces son esas las cosas las que nos atrapan y no nos dejan obedecer a Dios. Mi comodidad, mis cosas, mis bienes, mi círculo, mi vida, mi estatus, son cosas que apreciamos y que nos aferramos y que queremos tener. Pero hay un ejemplo que te demuestra y te deja sin argumentos. Filipenses 2, de 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, ¿hay algo más grande que eso? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Quién tiene un argumento contra eso? No, es que yo no puedo dejar lo que tengo. De verdad, el Señor nos deja sin argumento. No tenemos argumento. Segundo, si Dios le pidiera hoy día, segunda pregunta, si Dios nos pidiera hoy día que dejemos la comodidad de lo conocido para ir a lo desconocido, ¿cómo responderíamos? Difícil pregunta. Difícil pregunta. Sin duda que si todos los misioneros, todos los pastores, todos los siervos que trabajan en la obra
eligieran quedarse en su comodidad, en su entorno, en lo más fácil, con todos los beneficios que eso les permitiría, la obra de Dios colapsaría. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él ha puesto en esos corazones el deseo que había en estos hombres grandes de la fe, que dejaron todo lo que tenían para ir y obedecer el plan de Dios. Sí, es cierto que la decisión a seguir a Dios, seguir la guía de Dios, implica sacrificios. Al menos el sacrificio de nuestros propios deseos. Porque alguien puede decir, yo no tengo nada que perder, pero al menos tus deseos los vas a perder. La pregunta es, ¿confiamos en el carácter de Dios? ¿Confiamos que es Él suficiente para que en su carácter podemos confiar para obedecerle sin tener claro todos los detalles del plan que Él quiere hacer con nosotros? ¿Estamos dispuestos a aceptar la pérdida del corto plazo para recibir bendiciones divinas que todavía no podemos ver? Hermano, cuando uno no entrega su vida al Señor, al servicio del Señor, no va a ver las maravillas de Dios que Él tiene preparado. Todavía suenan en mi cabeza esas palabras del Señor, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir. Entonces, ¿realmente confiamos en el carácter de Dios? ¿De verdad confiamos quién es Dios? ¿Lo conocemos bien? Si lo conociésemos bien, entonces confiaríamos en Él. Si creyésemos en Él, realmente confiaríamos nuestra vida completa en Él, pero no lo hacemos. Y última pregunta, este punto, ¿hacemos complicada la decisión de obedecer a Dios? ¿Le ponemos estorbos a la decisión? Sí, generalmente lo hacemos, ¿no? Si nosotros discutimos mucho con muchas personas, visto de repente, oye, mira, tengo que tomar esta decisión, le preguntan a uno, le preguntan a otro, le preguntan a otro. Yo sé que la palabra dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, y eso está bien. Pero cuando te quedáis puro pidiendo consejo, al final es una excusa, ¿no? Es una excusa, y a veces hacemos eso, y a veces racionalizamos las respuestas. No, es que es más razonable, tratamos de buscarle, hermano, visita. Abraham estaba siendo llamado a una cosa muy razonable. Era bien maduro. Tenía una esposa estéril. Le estaban prometiendo tener una nación como descendencia, ir a un lugar desconocido, ir a un lugar donde él no tenía. Y era un Dios que él no conocía prácticamente porque ellos vivían en la idolatría. Entonces, quizás tenía alguna noción, tampoco lo dice así que él no conocía a Dios, pero quizás tenía una noción. Pero no lo conocía bien, no conocía bien el Dios, su Dios poderoso. Y nosotros a veces racionalizamos y buscamos, pero no es mejor obedecer. Y sabes, cuando comenzamos así podemos caer en la trampa de la incapacidad. No, es que yo no soy capaz. Yo no puedo. No, yo no sé ni hablar. Yo no sé ni redactar, no sé escribir. A mí me da vergüenza. Excusas. O la trampa de la incoherencia. No, es que no es coherente lo que se me está pidiendo. No, es que no te estamos pidiendo cosas incoherentes, dice el Señor. Yo tengo un plan que tú no conoces, que a tu vista parece incoherente. Si acabamos de terminar el libro de Job, ¿se acuerda cómo comienza y cómo termina? Un tremendo plan que tenía Dios para la vida de ese hombre. Pero obviamente Dios trabajó en él, así también quiere trabajar con nosotros. La trampa de dilatar la decisión con excesivas excusas. Vamos dilatando. No, es que después, no, es que ahora estoy ocupado. No, es que ahora tengo esto, es que ahora tengo lo otro. Son trampas. Moisés es el ejemplo que nos puede servir para entender cómo somos. Éxodo 4:10
12, cómo somos nosotros y cómo es Dios. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cómo que quién soy yo? ¿No lo ha pensado usted? ¿Pero quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para hacer esto otro? Yo he conocido siervos y mujeres que trabajan para el Señor, que hasta yo mismo he pensado, pero ¿para qué va a hacer eso? Pero he visto el fruto de su trabajo. He visto cómo el Señor lo ha usado en redes sociales, en el servicio, en la obra, y lo he visto. Y el Señor me tapa la boca. Porque uno dice, pero ¿cómo va a ser eso? Si es tan difícil. Es que para Dios no hay nada difícil. Nosotros ponemos las trabas, nosotros ponemos los problemas, Dios los soluciona. Y después dice el versículo 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. ¿Se da cuenta? Ese es mi Señor. Ahí pone la rúbrica, pone la firma. Yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¡Qué maravilloso! Estamos dispuestos entonces a que Dios siga moldeando nuestro carácter para usarnos en su obra, forjando cada día nuestra fe. ¿Sabe por qué el relato del capítulo 18 de Juan va alternando entre Pedro, antes que lo niegue 3 veces, y cuando es arrestado el Señor? ¿Sabe por qué Dios permitió que ese trozo de la palabra fuese así? Alternando uno, relato el otro, relato el uno, relato el otro, porque nos muestra cuando Jesús contrasta entre su fidelidad y la debilidad del hombre. Cómo él se defendía y cómo él permanecía entregándose y respondiendo, sabía que lo iban a matar, pero Jesús siguió fiel a su mandato, fiel a lo que iba a hacer. ¿Y qué es lo que hacía el hombre? Lo negaba y lo negaba. Ese es el tremendo contraste. Jesús permanece firme ante las autoridades, mientras Pedro, que prometió lealtad, lo niega por miedo. Cuando Jesús estaba en la obra, en el momento de mayor popularidad, en el momento donde era el más famoso de todos, todo el mundo lo seguía, todas las multitudes querían estar con él, viajaban tras de él, pero en el momento de la prueba y en el momento de la dificultad, en el momento más oscuro, cuando él fue arrestado, fue azotado, fue crucificado, él estaba solo. Él estaba completamente solo. Hasta su padre lo abandonó porque se separó de él. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él dejó todo eso por aceptar el llamado de su Padre Celestial, a hacer su voluntad, este plan perfecto para salvarte a ti y a mí. Ese es nuestro Señor. Entonces, ¿está dispuesto a cumplir ese llamado? Hoy hemos visto el Dios que elige para ir más allá de lo desconocido. Hoy hemos visto los motivos por qué obedecer al llamado de ir más allá de lo desconocido. Hoy hemos visto por qué el llamado más allá de lo desconocido desafía nuestra fe. Y es la invitación a nosotros a tomar una decisión. ¿Queremos seguir viviendo una fe, podríamos llamarla light o cero? ¿O una fe de verdad? Una fe de obediencia, una fe de amor al Padre, de compromiso. Hay una persona que se llama Louis Sechrist.
Ella era una adolescente que sintió un llamado al Señor para ir a las misiones, a la India y al África. Y se casó con un granjero que no tenía ni un llamado y que probablemente no era cristiano. Seguro, sí, no era cristiano. Ella era alcohólico. Le golpeaba. Ella oraba, hasta que un día él aceptó a Cristo. Luego, a sus 75 años, ese hombre falleció y ella quedó viuda. Y recién a sus 75 años pudo cumplir ese llamado de ir a misiones. Fue a Filipinas y fundó un hogar de menores, trabajando como misionera. El llamado es real. El llamado a servir al Señor es real y quiere hacerlo con nosotros. Esto pasó en el año 1988 y te quiero invitar a ti que medites. ¿Realmente estás dispuesto a responder al llamado del Padre Celestial? Oramos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, porque nos desafía. Es difícil, Señor, incluso predicar esto porque nosotros vivimos en comodidad. Vivimos, Señor, y tu llamado es fuerte, Señor, para servirte. Te pido que nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros a obedecerte, a dejarnos ser guiados por ti, dejarnos ser guiados por tu palabra, por tu voluntad. Señor, y ayuda a esta iglesia. Que hombres fieles, mujeres fieles, que quieran servirte de todo corazón. Gracias por este tiempo en que tú nos hablas y tocas nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.